Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan. Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Para ¿Y vos qué pensás?, para Radio Tortuga 92.9, que hoy ha titulado ¿Madura el knockout? Hola Aurelio, buenos días. Buen día Marínez, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, ¿comenzamos, Aurelio? Comenzamos. Lo primero que quiero hacer es aclarar que el signo de pregunta en el título expresa dudas, no con respecto a la catástrofe en la cual va a terminar necesariamente el gobierno de Milei por las incoherencias de su política, sino en cuanto al momento en que la crisis va a estallar. Puede estallar antes de las elecciones o no, o puede ocurrir que, aunque no estalle abiertamente, adquiera la situación, la dimensión de un desgaste tan grave como para ocasionarle a la Libertad Avanza un desastre electoral que a su vez aceleraría el desenlace final del actual gobierno. Claro, sí. Que no sabemos, pero en principio da la impresión de ser un gobierno que no va a poder superar una situación muy crítica. En política, en el análisis y en la práctica política, además de razonar, es muy importante leer los síntomas que van generándose en una situación. Bueno, y el título responde a la tentativa de leer una serie de síntomas de que esta situación está desarrollándose de un modo que justifica la pregunta de si madura el knockout, para usar un lenguaje de la jerga boxística, del boxeo. Claro. Sí. Un arma política fundamental, o uno de los soportes políticos fundamentales del actual gobierno, del sostenimiento del actual gobierno, que es un gobierno que carece de flexibilidad, porque su alineamiento con los poderes económicos dominantes y con el imperialismo norteamericano, con Israel, es tan rígido que necesita, digamos, de el sostenimiento de algunos instrumentos de la acción política, de su acción política y económica, que para otros gobiernos podrían ser manejados con una mayor flexibilidad. Pero bueno, una de esas políticas, de esos instrumentos de la política económica que caracterizan a este gobierno, es el dólar planchado. Que ya no está tan planchado. Bueno, justamente el dólar que se ha intentado mantener en un valor rígido, bueno, ha sufrido en agosto un incremento del 14%, o sea, un instrumento descomunal con relación a la pretensión de sostener quieta la inflación. Y la inflación sabemos que depende muy concretamente del sostenimiento del dólar. Sí. Aurelio, te interrumpo un segundo. ¿Tenés un micrófono ahí en el celular? Tratá siempre de no mover porque se escucha bien y en algún momento se escucha un poquito más bajito. Nada más. Bueno, yo estoy hablando por el micrófono del celular. Claro, sí. En consonancia con ese dato de la estampida del dólar, las empresas oligopónicas de lo que
que proveen a la sociedad argentina de bienes de consumo masivo, están anunciando aumentos de precios superiores al 5%, entre un 5% y un 11%. Algo que además se va a sumar en el mes de agosto a incrementos en los servicios que ya están anunciados, como incrementos en el transporte, incrementos en los combustibles, en la energía, lo que podría darnos un agosto crítico. Crítico para una política que tiene toda su apuesta fincada en sostener los precios, aún en una situación en la cual el consumo popular está haciendo agua como motor de la economía, pero bien, en ese marco sostener los precios estables, bueno, logra constituir en un cuadro de cierto vacío político un capital útil para el gobierno de Milei. Bueno, eso puede estar modificándose en el mes de agosto de una manera grave para los fines económicos y políticos del gobierno. Y bueno, y la cuestión del dólar además es algo que ha obligado al Ministerio de Economía a pagar a los bancos para lograr renovar los créditos en pesos que suman billones de pesos que están en los títulos del gobierno, a pagar tasas que están en el orden del 50%, alrededor del 50%, tasas descomunales en un cuadro en el cual se pretende que la inflación no supere el 20% anual. Eso ya de por sí es el anuncio de una catástrofe, es una bomba de tiempo que va a estallar más tarde o más temprano, pero que es un síntoma del deterioro de la situación. Pero ese dato puede pasar desapercibido a los ojos del conjunto de la sociedad y del electorado, cosa que no va a ocurrir si hay un incremento significativo de los bienes de consumo en una situación que ya es asfixiante para las grandes mayorías. Bueno, en consonancia con eso, todas las encuestas están acusando un deterioro de la imagen de Milei y del apoyo con el cual cuenta el Estado, el gobierno actual. Ya hay una mayoría, más del 50%, que desaprueba a la política del gobierno, que se niega de Milei y que considera que el principal objetivo del voto que emita en las próximas elecciones es frenar al gobierno y hacerle sentir su desaprobación, obviamente con la pretensión de que el gobierno corrija su orientación, cosa que es muy difícil de esperar en un gobierno que, repito, tiene una rigidez programática establecida a partir de cuál es el sistema de sectores que lo respaldan, que es el sector oligopólico de la economía argentina y de las finanzas internacionales y del campo oligárquico. En ese cuadro, por ejemplo, suena a cosa muy desatinada, a pesar de que es
algo esperable del actual gobierno, que mientras amenaza con vetar el aumento de los jubilados decidido por el Parlamento, al mismo tiempo anuncia en la sociedad rural la baja de las retenciones, porque el famoso cacareo del equilibrio fiscal solamente toma en cuenta en el esquema teórico, por decir así, en que se fundamenta Milei, solamente toma en cuenta el aspecto del gasto público, pero no del ingreso público, porque el equilibrio fiscal se puede obtener tanto incrementando los ingresos del Estado como reduciendo el gasto. No es que solamente se puede reducir el gasto, también se puede mejorar la recaudación impositiva de distintas maneras, pero una de las maneras obvias es mantener impuestos que afectan al sector económico, a un sector económico privilegiado de la sociedad argentina, como es el mundo de la producción rural, que es altamente eficiente, que además en la medida en que sea impositivamente gravado, favorece el sostenimiento de los precios internos al separarlo de los precios internacionales, y además favorece a los sectores del mismo mundo agroindustrial que en lugar de vender granos transforman los granos en carne o en otros productos derivados, si hay retenciones, con alguna clase de ventajas con relación a la industria extranjera. Pero claro, cuando es obvio incluso que electoralmente el ajuste a los jubilados es un perjuicio para el gobierno, porque va a ser por algunos sectores castigado electoralmente por esa razón, sin embargo, predomina en la óptica del gobierno la fidelidad a los sectores económicos del poder concentrado. Por eso toma una medida que claramente es una medida que atenta contra sus perspectivas electorales, siendo que esa prueba electoral está tan próxima. Por otra parte, todo este cuadro de deterioro general se está manifestando en el campo de la política, de los preparativos electorales, de un modo que va a canalizar de una manera o de otra el deterioro político que sufre el apoyo del gobierno. No solamente ese rechazo o esa voluntad de que haya correcciones en la política actual se va a expresar en el respaldo al peronismo kirchnerista, digamos así, que tiene que ha logrado, a pesar de estar un poco desdibujado, pero ha logrado unificar fuerzas en la provincia de Buenos Aires, una de las provincias donde se va a librar una batalla decisiva, sino que además en estos días se ha constituido Grito Federal, con una confluencia entre el gobernador de Córdoba, Yariora, Puyaro, Sadir de Jujuy, Torres de Chubut y Vidal de Santa Cruz, en un espectro de lo que ha constituido en estos tiempos la oposición amiga, digamos, no amiga de Milei, oposición entre comillas, pero que claramente está tomando distancia del gobierno actual, no solamente por la proximidad de las elecciones y por cálculos electorales, sino porque
toma nota del cambio de ánimo de sectores del electorado muy significativos y quiere expresar de una manera moderada, digamos así, el rechazo al gobierno. La fórmula de grito federal es lejos del kirchnerismo, cosa que necesita decir para no ser atacado de kirchnerista por Milei, lejos del kirchnerismo, pero también lejos del Estado ausente de Milei. O sea, la sociedad argentina está registrando un rechazo creciente hacia la falta de atención por parte del Estado a las necesidades de salud, a las necesidades de la educación, a las universidades, al desarrollo científico, al mantenimiento del sistema de rutas nacionales, y bueno, este sector que pareciera ser que va a tener en Schiaretti un político importante, encabezando las listas en la provincia de Córdoba, quiere canalizar ese descontento que, aunque no se exprese de una manera más definida, más radical, pero de todos modos, si se canalizara en un frente político con estas características, va a ser una manifestación de rechazo a la política del gobierno. ¿Se escucha, Aurelio? Sí. Sí, se perdió por un momento la voz. No te escucho, Marina. Que se perdió por un momento tu voz. No sé si es un problema ahí del micrófono, Aurelio. Bueno, sí. ¿Ahora se escucha bien? Ahora sí. Cuando no sé qué haces ahora, pero ahí se escucha bien. Sí. ¿Hace falta que repita algo? Sí, la última parte que estabas mencionando. Bueno, lo que estaba diciendo es que el rechazo al gobierno de Milei electoralmente puede expresarse tanto a través del voto al peronismo más vinculado al kirchnerismo, como a través de una expresión electoral que pretende ocupar lo que ellos llaman el camino del medio, en una que atribuyéndose a sí mismo estar lejos del kirchnerismo, pero también lejos del Estado ausente del cual acusa Milei, que cada vez genera más una actitud más crítica por parte del electorado de la sociedad argentina. Claro. Bueno. Sí, te escucho, Aurelio. Digamos, todo esto, aunque el llamado camino del medio ha tenido en ocasiones anteriores, no ha logrado tener una presencia electoral importante, en esta ocasión, si el electorado indeciso no resuelve expresar su rechazo al gobierno a través del kirchnerismo, puede también hacerse presente a través del respaldo a esta formación intermedia. Claro. Por todo eso, creo yo que si además el plan económico hace agua notoriamente en los próximos 2 meses, las elecciones pueden transformarse para Milei en una catástrofe. Estoy claro de que en realidad estoy señalando posibilidades, no estoy pregonando certezas, pero hay muchos síntomas de que esto puede ocurrir, de que este es el desarrollo posible de la situación, el más probable además de la situación, y que en consecuencia
el título que le hemos puesto a la columna de hoy tiene pleno sentido. Totalmente. Bueno, gracias Aurelio. Ahí se escuchó bien, para recordarlo para el sábado que viene, ahí se escuchó perfectamente cuando acomodaste el micrófono. Un abrazo Aurelio, muy valioso. Un abrazo hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos, y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. Rodeados de portafolios, no les importa quién mande, y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes.